Buenas tardes. El día de hoy voy a estar hablándoles sobre el proyecto de detección de anomalías locales mediante Local Outlier Factor, llamado LOF por sus siglas en inglés. Vamos a iniciar sobre qué es una anomalía. Bueno, básicamente una anomalía, ¿verdad? Es un dato que se comporta de forma diferente al total de datos, ¿verdad? No está siguiendo un patrón esperado dentro de un conjunto de datos. Esto comúnmente también se le puede llamar como outlier o valor atípico, ¿verdad? Para poner un ejemplo, en la parte bancaria, si yo soy un usuario que tengo un uso constante de tarjetas o de montos de dinero en determinado rango, digamos que yo siempre hago transacciones entre 40,000 y 100,000 colones, ¿no? O menores a eso. Es algo que es constante, entonces ya se tiene como un registro de lo que es común para el usuario Michelle en su uso de su tarjeta. Pero si de un momento a otro llega un valor que supera el medio millón de colones o es un valor que se sale completamente de lo que es común para ese usuario, eso sería un valor atípico. Y obviamente es importante detectarlos porque dependiendo en el ámbito donde nosotros estemos, puede ser algo crítico incluso. Este tipo de valores atípicos, ¿verdad? Según el sistema que estemos utilizando, puede ser desde aplicaciones médicas, detecciones de fraudes, en este caso, el ejemplo, detección de intrusiones, puede ser en análisis de redes. Todo esto puede ser un dato importante e incluso crítico que vale la pena siempre prestarle atención. No todos los outliers que encontremos en datos son algo malo, pero todos merecen prestarle atención porque puede llegar a ser un evento que se necesite revisar. Ahora vamos a ver propiamente qué es Local Outlier Factor. Básicamente es un algoritmo de aprendizaje no supervisado que está diseñado para detectar anomalías mediante un análisis de densidad local. Él lo que va a hacer es identificar dentro de un grupo, digamos, de datos un comportamiento que sea diferente, pero no tan diferente, ¿no? En otros algoritmos que ya conocemos, digamos que es bastante más certero lograr identificar si un dato es anómalo o no porque está muy lejos de sus vecinos. En este caso, Love logra identificar si hay un dato anómalo incluso aunque esté cerca de un conjunto de datos. Entonces, él no determina si un dato es anómalo o no únicamente porque esté lejos de los demás, sino por la densidad local de un conjunto de datos. Entonces, bueno, básicamente lo funciona identificando los vecinos más cercanos de cada conjunto de datos, calculando la densidad local de cada punto y comparando esa densidad con la de sus vecinos más cercanos, asignándole un valor que indica qué tan anómalo es la observación o no. ¿Qué hace Love? O sea, ¿qué lo hace diferente a los demás? Bueno, la principal diferencia es que él puede detectar datos que otros algoritmos podrían no lograr detectar porque están muy cerca del conjunto de datos normales. ¿Verdad? Quizás no está tan alejado del resto del conjunto de datos, está cerca, pero sin embargo puede ser un dato que sea anómalo. Entonces, bueno, hay otras técnicas, ¿verdad? Que ya conocemos la mayoría. Hay una técnica que vamos a ver en la siguiente diapositiva, la tablita. Ahora sí, entonces para seguir en este cuadro comparativo, podemos ver algunas de las técnicas que ya existen, haciendo una comparación rápida de cuál es la principal, las ventajas de algunas y limitaciones. En este caso estamos trabajando con Love, entonces nada más es una comparativa rápida como para poner en contexto, ¿verdad? Hay algunos métodos que detectan valores que están muy alejados de la media, otros que consideran anómalos los puntos que se encuentran muy lejos del conjunto de datos, y en el caso de Love, compara la densidad local del conjunto de datos. Alguna
Una de las ventajas principales de LOF básicamente es que puede detectar datos anómalos de un conjunto local. Por acá podemos ver, vamos a ver esta imagencita. Por acá vamos a ver esta imagen, que si pueden observar, acá arriba tenemos un punto que está en color rojo, que está muy cercano al conjunto de datos completo. Y hay algunos otros puntos que están dispersos, que probablemente un algoritmo de los que mostré ahorita en la tablita podría no detectar que haya algún dato anómalo. Sin embargo, LOF se puede enfocar haciendo la comparativa de algunos de los puntos que están cercanos al conjunto de datos, y al realizar esa medición de densidad local podría detectar que, a pesar de que está muy cercano al conjunto de datos completo, sí que hay alguna anomalía, y eso otro algoritmo lo podría pasar por alto. Lo que hace el algoritmo LOF básicamente es poder identificar en base a sus vecinos cuál es la densidad, digamos. Entonces, pongamos que este punto rojo que tenemos ahí, esos son los vecinos que él está utilizando. Acá arriba, cuando uno define lo que es los parámetros del algoritmo, uno le dice cuántos vecinos son los que él va a utilizar para basarse en calcular la densidad alrededor de él, digamos, de ese valor. Y entonces uno puede jugar cambiando este valor, ¿verdad? Porque en este caso estamos sumando 35 vecinos. Uno podría, por ejemplo, agregar y cambiar el valor y ponerle, no sé, 5. Eso sí, ahí Love estaría analizando un entorno muy pequeño. Digamos que entonces él podría detectar anomalías muy específicas, pero igual podría haber demasiado ruido y no sería como lo ideal. Depende de la cantidad de vecinos que uno le agregue ahí, es que él va a hacer el cálculo. Y ahí va a tener, depende, esa cantidad de vecinos va a ser más estable. O podría dejar de detectar anomalías muy locales porque el promedio va a ser más grande. Ahí, bueno, nosotros acá le estamos agregando lo que es la contaminación. Digamos que este parámetro lo que indica es que, bueno, en este caso en específico es porque se está utilizando un dataset sintético, entonces se conoce como la cantidad de anomalías que hay para ese ejercicio. Entonces ahí está, digamos que calculado eh, con un valor específico. Sin embargo, en un dataset real, digamos, ese dato, no sabríamos exactamente cuántas anomalías existen, obviamente, y es un valor que debería estimarse a partir del conocimiento, digamos, o que se tenga o mediante la experimentación. Pero en este caso, como es un dataset sintético, se le agrega específicamente y la cantidad de vecinos son 35, entonces uno podría llegar a jugar con ese valor. Entonces, esa es una de las principales ventajas. Ahora, Love no está diseñado básicamente para trabajar en conjunto de datos muy grandes porque tiene muchísimo costo computacional, a diferencia de otros algoritmos que sí que están diseñados para trabajar con grandes volúmenes de datos. Bueno, ahora vamos a pasar a una de las partes ya finales, antes de ver lo que es la práctica. Y bueno, básicamente es la evolución de Love en la investigación. Según los artículos que investigué y analicé para realizar ese trabajo, Love ha tenido una evolución en el pasar de los años. Si podemos ver ahí, está Love original, cuando nació, que básicamente nació para detectar anomalías locales, comparando la densidad de los datos. Después, algunos otros artículos han implementado algunas mejoras para utilizar Love de una forma más eficiente. Entre esos tenemos Bluff, digamos. Ahí la propuesta fue utilizar lo que es el PCA más Love. Esto básicamente ayudaba a reducir la dimensionalidad y hacer que el algoritmo funcionara de manera más acelerada. El TOLF básicamente evitaba que se calculara el LOF, digamos, para todos los puntos, ya que esto generaba
excesivo procesamiento, digamos, para calcular LOF, para toda la densidad de puntos, es uno de los puntos fuertes, de los puntos débiles, más bien, del algoritmo, porque es muy pesado. Entonces, bueno, el TOLF, digamos que llegaba a mejorar eso porque ya no había que hacer el cálculo para todos los puntos. El SALOF, ahí, bueno, lo que hacía era mejorar la precisión con algunas técnicas. Y el que quería mencionar es el de Isolation Forest más LOF. Esto básicamente reducía tiempo y mejoraba la precisión. Ya que, bueno, acá los autores observaban que el LOF es muy preciso, digamos, eso era una de las ventajas, de las principales ventajas, pero era muy lento cuando el conjunto de datos es muy grande. Entonces proponían que el dataset se pasaba por Isolation Forest, eso eliminaba los datos normales, digamos, y después ya lo pasaban por LOF y ahí obteniendo el resultado final. Eso funcionaba porque, bueno, el Isolation Forest eliminaba gran parte de los datos normales y entonces LOF no tenía tanta carga de trabajo para analizar, sino únicamente algunos ya candidatos. Eso hacía que hubiese menor tiempo de procesamiento y una mejor precisión, aumentaba la precisión. Entonces, ese método, if-LOF, obtuvo mejores tasas de detección de anomalías, digamos, y redujo significativamente el tiempo de ejecución frente a otros algoritmos y otros métodos evaluados. Ahí la evaluación se realizó frente a 12 datasets, que eran 6 sintéticos y 6 datasets reales. Entonces fue quizás, bueno, este método LOF, haciendo una combinación, como en este caso con el Isolation Forest, da o potenciaba los resultados del algoritmo. Y ahora, bueno, vamos a pasar a la parte del laboratorio. Bueno, ahora vamos a pasar a una de las partes ya finales, antes de ver lo que es la práctica. Y bueno, básicamente es la evolución de LOF en la investigación. Según los artículos que investigué y analicé para realizar ese trabajo, LOF ha tenido una evolución en el pasar de los años. Si podemos ver ahí, está LOF original, cuando nació, que básicamente nació para detectar anomalías locales, comparando la densidad de los datos. Después, algunos otros artículos han implementado algunas mejoras para utilizar LOF de una forma más eficiente. Entre esos tenemos BLOF, digamos. Ahí la propuesta fue utilizar lo que es el PCA más LOF. Esto básicamente ayudaba a reducir la dimensionalidad y hacer que el algoritmo funcionara de manera más acelerada. El TOLF básicamente evitaba que se calculara el LOF, digamos, para todos los puntos, ya que esto generaba un excesivo procesamiento, digamos, para calcular LOF, para toda la densidad de puntos, es uno de los puntos fuertes, de los puntos débiles, más bien, del algoritmo, porque es muy pesado. Entonces, bueno, el TOLF, digamos que llegaba a mejorar eso porque ya no había que hacer el cálculo para todos los puntos. El SALOF, ahí, bueno, lo que hacía era mejorar la precisión con algunas técnicas. Y el que quería mencionar es el de Isolation Forest más LOF. Esto básicamente reducía tiempo y mejoraba la precisión. Ya que, bueno, acá los autores observaban que el LOF es muy preciso, digamos, eso era una de las ventajas, de las principales ventajas, pero era muy lento cuando el conjunto de datos es muy grande. Entonces proponían que el dataset se pasaba por Isolation Forest, eso eliminaba los datos normales, digamos, y después ya lo pasaban por LOF y ahí obteniendo el resultado final. Eso funcionaba porque, bueno, el Isolation Forest eliminaba gran parte de los datos normales y entonces LOF no tenía tanta carga de trabajo para analizar, sino únicamente algunos ya candidatos. Eso hacía que hubiese menor tiempo de procesamiento y una mejor precisión, aumentaba la precisión. Entonces, ese método, if-LOF, obtuvo mejores tasas de detección de anomalías, digamos, y redujo significativamente el tiempo de ejecución frente a otros algoritmos y otros métodos evaluados. Ahí la evaluación se realizó frente a 12 datasets, que eran 6 sintéticos y 6 datasets reales. Entonces fue quizás, bueno, este método LOF, haciendo una combinación, como en este caso con el Isolation Forest, da o potenciaba los resultados del algoritmo.
Y ahora, bueno, vamos a pasar a la parte del laboratorio. Bueno, ahora sí, ya pasamos a la parte del laboratorio. Básicamente, este es un laboratorio que tiene una comparativa de LOF versus Isolation Forest para poder identificar nosotros de una mejor forma todo lo que se explicó en este video. Para este caso de escenario estamos utilizando un dataset sintético. ¿Por qué? Porque el escenario, digamos, de LOF pues requiere que hayan datos anómalos dentro de un grupo denso, digamos, de datos, y pues no todos los datasets van a presentar ese escenario. Entonces, para efectos de este proyecto, sí, de ese laboratorio, se está realizando un dataset sintético. Básicamente, este Colab, digamos, yo se los paso a ustedes, este archivo, y van a hacer esta práctica que está por acá, es una práctica pequeñita. Van a ejecutar el código y van a mencionar, ¿verdad?, cuántos vecinos está utilizando LOF para el cálculo de la densidad local, y eso lo vimos en el video. Y responder algunas preguntitas, ¿verdad?, según lo explicado en el video y siguiendo ese laboratorio, si usted cree que es posible y adecuado aplicar LOF a cualquier dataset, cuál de los algoritmos utilizados en esta práctica obtuvo mejores resultados al identificar anomalías locales, que es donde LOF brilla, pero vamos a ver cómo se comporta Isolation Forest, ¿verdad? Y que modifique esta variable en el paso 5 y pueda indicar cómo variaron los resultados según modificar esa variable. Es un laboratorio pequeñito, pero me parece que está muy completo para poder identificar esa diferencia de este algoritmo con el Isolation Forest, por ejemplo. Y bueno, a modo de conclusión, básicamente, como lo hemos visto en clase, ya todos los cursos que hemos llevado, sabemos bien que no existe un modelo mejor a otro, no existe un algoritmo mejor a otro. Todo va a depender del escenario en donde nosotros estemos en el momento y las necesidades que requiramos. Siento que LOF es un algoritmo que tiene mucho potencial, sin embargo, por sí solo tiene un gasto enorme computacional, ¿verdad? Trabajar con datos muy grandes y estar calculando la densidad local entre vecinos no es algo que pasa en vano, digamos, tiene mucho costo computacional, pero siento que tiene mucho potencial. Quizás más adelante salgan unas otras investigaciones utilizando el algoritmo, potenciándolo con otras técnicas para que pueda ser implementado de una mejor manera para algunos escenarios donde hay mucha criticidad por no dejar pasar anomalías. Siento que puede aportar muchísimo, pero bueno, a como está ahorita, por sí solito, sí es muy costoso para trabajar con datos muy grandes. Sin embargo, yo espero que bueno, toda la explicación haya quedado clara, que la práctica también haya quedado clara y que si en algún momento en el futuro necesitamos tanta minuciosidad, nos acordemos que pues, existe el algoritmo y que alguna vez lo vimos y pueda ser implementado. Y, y bueno, eso sería de mi parte con esta exposición y muchas gracias por su atención.